Antes de revisar ciertas ideas epistemológicas, necesito dar una última base biológica. Durante el proceso de consolidación de la memoria, una de las más importantes características es que la nueva memoria es codificada dentro de diferentes clases. Lo nuevo es comparado con lo viejo buscando similitudes y diferencias. Y parte del proceso de guardar la información es guardarla basada en estas similitudes y estas diferencias, en vez de simplemente pasar la información sin procesarla. Es este proceso de similitud y diferencia lo que hace posible que posteriormente podamos asociar y encontrar ideas cuando necesitemos traer a la memoria cierta información. Diciendo esto, explica claramente por qué la teoría de conceptos de Ayn Rand es cierta, no solamente a nivel lógico, epistemológico, sino también a un nivel mucho más profundo, un nivel biológico. Sugiero revisar el video que hice sobre la teoría de conceptos, lo pondré abajo de este video en mi página web, y revisar este autor. En resumen, cuando creamos un concepto, hacemos una integración mental de dos o más unidades que poseen la misma característica distintiva con las medidas específicas de cada referente emitidas, que dentro de este contexto implica que esta característica comensurable tiene que tener una medida, pero que puede ser cualquier medida, más no que la vamos a ignorar a la medición. Usemos una metáfora. Digamos que en el colegio los estudiantes que tengan el puntaje de 90 a 100 tendrán A, los que tengan de 80 a 89 tendrán B, y los que tengan de 70 a 79 tendrán C. Pedro sacó 83, por lo tanto tendrá B. Juan sacó 86, por lo tanto tendrá B. Y Lucas sacó 85, por lo tanto también tendrá B. Los tres valores numéricos son distintos, pero todos estos están dentro de un rango que llamamos B. Ahora digamos que llamamos azul a toda aquella reflexión de la luz blanca que se encuentra entre 450 y 486 nanómetros de longitud de onda, y verde aquella que se encuentra entre 500 y 565 nanómetros. Es por eso que el azul del cielo, el azul de mi carro y el azul de mi pluma al escribir lo agrupo dentro del color azul. Es decir, al omitir una medida específica, simplemente estoy diciendo que cada referente tiene una medida específica, pero pueden tener cualquier medida dentro de un rango. Y lo contrasto con otro referente que está fuera de ese rango, como el verde, siendo azul y verde ambos colores, es decir, dentro de esa misma característica en común, pero que está fuera de ese rango. Otro punto es que es el trabajo de la ciencia quien después de un largo estudio logra medir una característica cuando encuentra un estándar que sirve de unidad de medición. Por ejemplo, el tiempo lo mido en minutos, el peso lo mido en libras o en kilogramos, pero no puedo medir el tiempo en kilogramos. En el caso de colores es la longitud de la onda de la refracción de la luz blanca. Al nivel precientífico no se necesita esto, simplemente que se sepa implícitamente que es una característica comensurable que varía de rango. Es de esta forma como el niño puede diferenciar sin ningún problema el color azul y el color verde. Cuando hablamos de definiciones, una definición se compone básicamente de dos partes. Uno que es la diferencia, que es la característica distintiva fundamental, y el segundo que es el genus, que es la abstracción más grande donde se encuentran otros referentes que sirven de contraste. Por ejemplo, ya hemos dicho que definimos al hombre como el animal racional, siendo animal el genus
que contiene otros referentes que sirven de contraste como perro, gato, pájaro, etc. Y a la vez que incluye nuestro concepto de definir, en este caso hombre. Y decimos racional porque es la característica distintiva fundamental que lo diferencia de los otros referentes que se encuentran al mismo nivel, siendo fundamental aquella característica que es responsable o explica todo o la mayor parte de las otras características que tienen los referentes, las otras características superficiales. Recuerda, un concepto es sus referentes, con todas las características, conocidas o no, explícitas o no. Un concepto es como una carpeta Manila donde pongo toda la información sobre un tema específico con todas sus características conocidas o por conocer. Al frente de la Manila pongo el nombre que resume todo adentro, es decir, un símbolo verbal conocido como palabra, y abajo pongo la definición, que es simplemente un pequeño resumen para saber qué se incluye y qué no en esta carpeta Manila. Esa combinación de ese símbolo verbal y la definición es un concepto. Por ejemplo, en esta carpeta Manila voy a poner todo lo que sé ahora y lo que descubriré sobre el hombre. Abajo incluyo la definición, que es animal racional. Por ende, cualquier otro animal que no tenga estas características no se incluirá dentro de la carpeta. La idea es que un concepto es sus referentes y no la definición. Sus referentes con toda la información que contenga este referente, con todas sus características. Otro punto a recordar es que cuando se conceptualiza algo, se necesitan por lo menos tres concretos. Dos que tengan características fundamentales similares y otro referente, otro concreto que sirva de contraste, que sea distinto. La mente almacena información, ya dijimos, de acuerdo a sus similitudes y diferencias. Si quiero conceptualizar mesa, necesito dos referentes que tengan la misma característica, dos mesas que sean similares. Y otro referente que sirva de contraste, pero que esté al mismo nivel, como silla. Llevar concretos a abstracción es lo que llamamos inducción. También es válido lo opuesto. Cuando pensamos en una idea abstracta, debemos forzar a nuestra mente a imaginarnos concretos. Esto sería reducción de abstracción a concreto. Inducción y reducción son lados de la misma moneda. Cuando un concreto no es integrado en una abstracción o una abstracción no contiene referentes, significa que es un error cognitivo y realmente no se ha entendido la abstracción. Aún con abstracción de abstracciones hay que reducirlas al nivel perceptual, al nivel de los sentidos que pueda señalar. Si no existe esta reducción, solo se está repitiendo la idea como un loro. Entender una idea es ser capaz de llevar los referentes a una abstracción, es decir, inducir, y después llevar esta abstracción a otros referentes, es reducirlo. Revisemos ahora la forma de formar hipótesis. Hipótesis es el llevar de evidencia abstracciones, por lo tanto es inductivamente. La hipótesis básicamente tiene que ser adecuada, y adecuada significa tres cosas. Uno, que tenga fortaleza, es decir, que hay una conexión lógica entre la hipótesis y la explananda, es lo que se quiere explicar. Segundo, que sea completa, es decir, que debe explicar las partes relevantes de la explananda. Y tercero, que sea informativa, es decir, que debe dar la causa fundamental o la razón, la identidad de la explananda. Y la fortaleza de una hipótesis se la chequea con contraejemplos, como ya lo explicamos. En ciencias físicas, una hipótesis necesita explicar cosas en términos de propiedades fundamentales de objetos
y la suma de fuerzas externas, es decir, yendo cada vez más profundo dentro de la estructura de la materia y la energía. En biología, una hipótesis tiene que explicar un rasgo biológico en un organismo vivo de acuerdo a mecanismos fundamentales, a mecanismos bioquímicos y fisiológicos, y la función que estos rasgos sirven al organismo para su meta de sobrevivencia y reproducción. Y mucho más importante es la supervivencia genética a largo plazo. Cuando hablamos de una acción humana, una hipótesis tiene que explicar la acción en relación a la meta de dicha acción, las premisas cognitivas que soportan la acción y el contexto donde la acción ocurrió. Por lo tanto, la creación de hipótesis es un problema de fundamentalidad. La causa explica el efecto, los atributos esenciales explican los superficiales, es decir, fundamentalidad. Para un objetivista, una teoría es una identificación de hechos dentro de la realidad, es decir, de la identidad, de la naturaleza de estos hechos, y o una teoría es una guía para la acción humana. Una buena teoría es una teoría verdadera, una que reconoce todos los hechos relevantes, incluyendo los hechos de la naturaleza humana, y los integra dentro de un todo no contradictorio. Tal teoría, por lo tanto, tiene que funcionar en la práctica. Si no funciona en la práctica, es una mala teoría. Hablando generalmente, existen básicamente tres tipos de abstracciones. Y estas abstracciones responden a las preguntas de qué es fundamental, qué es bueno o qué es importante. Estas son, uno, abstracciones cognitivas, es decir, abstracciones intelectuales, que son formas o que son formadas bajo el criterio de qué es esencial, qué es fundamental. Segundo, abstracciones normativas, es decir, abstracciones morales, que son formadas bajo el criterio de qué es bueno. Y tercero, son abstracciones artísticas, estéticas, que son formadas bajo el criterio de qué es importante. Cabe recalcar que lo que es bueno y lo que es importante son derivaciones de lo que es fundamental. Una vez más, la idea es pensar en fundamentos, en pensar en principios y aprenderlos.